Les saludo, apreciados hermanos, con el saludo cristiano. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean bienvenidos a una enseñanza más. Hoy compartiré con ustedes, a través de este micro, lo que el Señor espera y aspira de cada uno de nosotros en este nuevo año. Veremos cómo el sacerdote padre Luis Toro nos aclara con las Sagradas Escrituras, nos demuestra cómo en este relato de la mujer samaritana que le pide a Jesucristo que le dé de beber agua viva, cómo el Señor le dice: oh, si supiera a quién está pidiendo agua, le pediría esa agua que no se acabaría nunca, esa fuente. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Pues que tengamos un encuentro personal con Él. Así es, personal. Nos invita en este inicio de año a tener un encuentro personal. Tenemos que estar decididos, amados hermanos. Sí, ustedes y yo, decididos, dispuestos. Eso sí, dice el libro sagrado: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Nos invita pues a que estemos atentos a esta reflexión de la palabra del Señor a través de las Sagradas Escrituras, para que ustedes y yo busquemos al Señor en este año nuevo. No dejemos para más tarde. Nunca es tarde para buscar a Dios, y estemos preparados desde ya, con las botas bien puestas, el calzado del Evangelio de la paz, dice Pablo a los Efesios. Dispongámonos entonces, amados hermanos, a compartir este micro de la enseñanza de la palabra de Dios. La mujer se convierte. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo. ¿No será este el Mesías? La mujer se convierte. ¿Por qué se convierte? Porque Él le ha dicho toda su vida. Él la llevó a reflexionar. Versículo 39. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en Él por las palabras de la mujer. Se convirtieron. Creyeron en Él por las palabras. Observen, la mujer se convierte por las palabras de Jesús, y los samaritanos se convierten por la palabra de la mujer. Hay como una cadena. Una persona que se convierte, esa persona no se queda guardándose ese tesoro del encuentro con Jesús, de la palabra del Señor en su corazón. Es capaz de transmitírsela a otros. Y otras personas se convierten a su vez. Que eso fue lo que hicieron los apóstoles. Cuando Cristo los mandó, ellos iban a predicar y se convertían. El problema de hoy es que los nuevos apóstoles, los nuevos cristianos, los nuevos discípulos de Cristo, ustedes y yo, ¿a quién le predicamos? A nadie. A nadie. ¿Por qué a nadie? Porque no ha existido una verdadera y profunda conversión, una transformación. Todavía no ha existido. Ahora vamos a analizar qué fue lo que llevó a esta mujer a la conversión, que a su vez llevó a muchos samaritanos a la conversión con la predicación. ¿Qué lo movió a ella a tener esa conversión y esa valentía, ese coraje para ir al pueblo a predicarle a la gente? Me he encontrado a este, ¿no será este el Mesías? Me ha dicho todo, y la gente se convierta. ¿Qué es lo que está faltando? Con la ayuda de doña Lupa. Comenzamos el Evangelio de San Juan capítulo 4, vamos al versículo 5. Cuando comienza el Evangelio. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar. ¿Quién llegó? Sí, a ver quién llegó. Cerca de la tierra de Jacob, dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. ¿Quién fue el que llegó primero? Observen que no llegó primero la samaritana. Observen que llegó primero Jesús. Y dice la Biblia que llegó y se
sentó. Esta expresión de que Jesús llegó y se sentó está diciendo que Él siempre está esperando. ¿A quién estará esperando? En ese momento estaba esperando a la samaritana, se sentó a esperarla. Pero en este momento, ¿a quién está esperando? A ti, a mí. Está esperando algo. Primero, un encuentro personal. Ya van a ver que hasta que no tengamos un encuentro personal, y ustedes van a notar algo, que la Biblia lo va a decir, que Jesús estaba solo porque los discípulos habían salido a comprar algo. Ustedes lo van a ver. Entonces el encuentro ha de ser a solas con Jesús, personal. Pero la dicha es que Jesús se nos ha adelantado, ya está sentado y nos está esperando. Y ustedes escucharon o van a escuchar la frase, tenía sed. ¿Y qué significa sed? Ansia, necesidad, deseo de. Jesús nos está esperando con sed, desea, con ansia, que usted y yo vayamos a Él. ¿Tiene sed? El pueblo de Puerto Nuevo, yo le felicito, la mayoría está viniendo a calmar la sed de Jesús los jueves. Él está esperando y muchos ya están viniendo. Los que no pueden venir los jueves, vienen y lo visitan a cualquier hora del día, cualquier día, y eso es importante. Pero el Señor tiene sed y está esperando. Sigue. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer, ahí está, una mujer personalizada, no iba con más nadie, iba ella sola. El compromiso que nosotros tenemos con Dios es personal. Primero personal. ¿Se acuerda que después fue y le contó al pueblo? Pero después de haber tenido un encuentro personal, ahí sí vamos a ver la comunidad. Pero primero personal. Una mujer samaritana, llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Qué curioso. La mujer viene a buscar agua, ella está buscando calmar su sed y Jesús está buscando calmar su sed. La diferencia es que la sed de Jesús es de que ella se convierta, de que ella se salve. La sed de la mujer es de agua, cosas materiales. La sed de Jesús, cosas espirituales. Y Jesús le dice a ella, dame de beber. La Biblia entonces aquí nos está expresando que Dios quiere que nosotros demos algo hacia Él. Él nos quiere convertir, Él nos quiere salvar, Él quiere darnos a beber agua que salta para la vida eterna, donde más nunca vuelva a tener sed. Pero primero Él quiere que nosotros demos algo. En este caso ese algo es una obra de caridad. Dame de beber. Para ustedes y yo tener un encuentro con Dios, para ustedes y yo tener una sincera conversión, para vivir en el cristianismo, tenemos que practicar las obras de caridad. Ahí estaba las obras de misericordia reflejadas en tengo sed, dame de beber. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, cuando esa persona busca de Dios, entonces no puede pasar por alto las obras de misericordia. Y aquí la mujer tenía, dice la Biblia, tenía motivos para no hacer una obra de misericordia. Dame de beber. ¿Qué le respondió? Los discípulos se habían ido al pueblo. Aquí está. Estaba la mujer sola. Cristo estaba. ¿Ven que debe ser un encuentro solo? Usted puede en su casa rezar el rosario con su familia. Es necesario. Pero usted debe tener un encuentro solo con Dios. Usted puede ser que haga oración con su esposa al levantarse o al acostarse, pero usted debe tener un encuentro a solas con Dios. Los discípulos se habían ido, estaban a solos.
al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Había problema. No podía practicar la caridad, no podía darle de beber, porque ella era mujer y él era hombre. Primer problema. Segundo, él era judío ¿y qué pasaba? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. ¿Observan? Era un enemigo, no era un amigo. Entonces Jesús nos está diciendo aquí que cuando una persona busca realmente a Dios, no debe importarle que el que tiene sed sea un enemigo, o sea un extraño, o sea una persona de sexo distinto, de raza distinta, de religión distinta, no importa quién sea. Cuando usted y yo creemos en Dios, vamos a practicar la obra de caridad, sea quien sea. ¿Se acuerda el proverbio? Haz el bien y no mires a quién. La mujer comenzó a mirar, es judío, es un hombre, no nos llevamos bien, nuestro enemigo. Sin embargo, Jesús le va a mostrar que eso tiene que romperse. ¿Cómo se lo muestra? Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. Con Lupita, ¿qué le faltaba a la mujer? Si conocieras el don de Dios. Véanlo, obsérvelo, pónganle la lupa y háganle zoom otra vez. Si conocieras el don de Dios. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros para hacer obras de caridad? El don de Dios. ¿Para qué el don de Dios? Pongan cuidado, ¿para qué? Si supieras quién es el que te pide de beber. ¿Se acuerda Mateo 25 del 31 en adelante? Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed. ¿Cuándo, Señor? Pues cuando aquel que no tenía nada, aquel que era su enemigo, se acercó a ti para pedirte algo. Ese era tú, ese era yo. Si conocieras el don de Dios y supiera quién es el que te pide a través del vecino, a través del enemigo, a través de la suegra, a través de... Si supiera quién es. Y ustedes y yo, cuando llega alguien a pedirme, dice: ese me la debe. La vez pasada que yo le pedí, él tenía y no me dio. Pues ahora que sufra como yo sufrí, que sienta lo que yo sentí, pues tampoco le doy. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si conocieras el don de Dios y supiera quién es el que está detrás de esa persona, o quién está dentro de esa persona? ¿Quién es la persona que te pide? ¿Qué pasaría en tu corazón y en mi corazón cada vez que practicamos la caridad? Tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Tú mismo te pediría agua viva y él te la daría. Siga. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua. ¿Por qué no le da agua? Porque no solamente es un enemigo, no solamente un extranjero, no es solamente alguien que no debe tener contacto, sino que además ese pobre miserable no tiene ni cómo sacar agua. ¿Se da cuenta a dónde debe llegar la caridad? Normalmente, ¿a quién le da usted? Le da a aquel que le puede devolver. Pero si llega el miserable que no tiene ni siquiera jarro para sacar agua, que ni trabajo tiene, ¿con qué me va a pagar ese sinvergüenza? No, que vaya y le pida a otro. Yo no. ¿Saben que yo tengo que asegurar la vida de mis hijos, mi futuro? ¿Qué cuento? Pero son excusas. Pero vea el problema para practicar la caridad. Ese no tiene ni a dónde caer muerto. Él no tiene ni a dónde caer muerto. ¿Por qué? Porque siempre miramos, ¿será que nos puede recompensar? ¿Será que nos puede pagar? ¿Cómo
nos va a pagar si no tiene ni siquiera con qué sacar agua? Ese es el problema que nos neutraliza a nosotros para practicar la caridad. Siempre miramos, ¿me puede pagar? ¿No me puede pagar? Entonces no le presto, entonces no le doy, entonces no lo ayudo. Muere la caridad. Pero Jesús dice que cuando usted y yo superamos eso, ¿qué pasará? Óiganlo. Y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo. Escuche lo que le dijo Jesús. Esto es lo que mueve a un cristiano a practicar la caridad. Óiganlo. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El que practica la caridad beberá del agua que Jesús nos da y más nunca tendrá sed. ¿Y qué significa más nunca tendrá sed? Dos cosas. Que cuando necesite siempre va a tener, porque supo dar. Segundo, que por haber dado algo material, Dios te va a dar riquezas espirituales. Por haber calmado la sed material, Dios va a calmar nuestra sed espiritual. Nos va a dar algo más valioso que eso que nosotros dimos. Qué bravo. Pero ojalá y conocieran el don de Dios. ¿Y cuánta falta nos hace conocer el don de Dios y saber quién es la persona que está dentro de esa persona que viene a pedirme, que necesita de mí? Al yo hacer la caridad, brotaría de mí agua que saltaría para la vida eterna, una fuente. Nunca faltaría agua en ese corazón, nunca faltaría agua en esa persona. No nos queda otra. Vamos a tener un encuentro con Jesús a través de la caridad, buscando adquirir el don de Dios y darme cuenta quién es el que me pide. Y no sacar excusa de cómo me va a pagar, cómo me va a dar si no tiene dónde caer muerto. Bien, acaban de observar ustedes esta enseñanza que le llevó a esa mujer a llegar a la conversión y que ella fue instrumento para que otros samaritanos también llegaran a la conversión, al encuentro con el Señor, a esa experiencia espiritual que ustedes y yo debemos tener para con Dios. Sí. Si nosotros, amados hermanos, no tenemos una experiencia espiritual con el Señor, un tú a tú con el Señor, esa común unión con el Señor, seguro nos vamos a quedar en la razón, solamente en la razón, en lo que la razón dé, y lo vamos a creer porque es la razón. Pero Dios no nos invita a eso. San Pablo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 14, a los Corintios, dice y nos invita a que no debemos quedarnos con la razón, que debemos vivir una experiencia. Eso es lo que vivió la samaritana, quedó sola con el Señor. Sus discípulos se habían ido, ella estaba sola con el Señor, y al tener ese encuentro con el Señor, Él le va indicando, la conoce y le narra su vida. Y ella, asombrada, admirada, va y da ese testimonio a los samaritanos. Recuerda que los samaritanos no se unían con los judíos. El hombre con la mujer no se unía, pero viene Cristo, rompe esas barreras para que haya amor entre el hermano. Pero para eso debemos vivir la experiencia como lo dice San Pablo. Lo vamos a compartir. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. El que se queda a nivel de la razón no acepta las cosas del espíritu. El que se queda a nivel de la razón, de la psicología, de la ciencia, no acepta las cosas del espíritu.
Nosotros debemos aceptarla, vivir esa experiencia. Ponen cuidado. Para el que se queda con la razón, para el que se queda solamente con la psicología. Escuchen, para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Se necesita una experiencia espiritual. Por eso, hoy esta enseñanza nos debe llevar a la reflexión. Oye, estoy yo dándole la oportunidad a mi Señor para que habite en mí. Él espera de mí un cambio, pero yo estoy dando ese paso para tener ese encuentro con el Señor. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. No le demos cabida solo a la razón. No nos quedemos con la psicología. No nos quedemos solamente con la ciencia. Busquemos, vamos más allá en este nuevo año. Le invito, vamos más allá a vivir ese encuentro con el Señor, esa experiencia espiritual, el tú a tú. Y que Dios le bendiga y que Dios le acompañe.